Cumple un año nuestro canal Rolling Stones Records en este mediados de febrero de 2023 cuando estamos grabando esto, y llegó el momento del único disco histórico de estudio que faltaba, que es Let It Bleed. Así que bienvenido, vamos a hacer un repaso por todo este álbum, sesiones de grabación, diferentes formatos, como habitualmente hacemos, y lo vamos a escuchar un poco, ya que estamos. Así que quédate, lo vamos a escuchar en magazine y lo vamos a escuchar en cassette. También a Let It Bleed o Déjalo Sangrar o Déjalo que Sangre, como tantos títulos tiene, depende el lugar de Latinoamérica. Bueno, esta caja se la muestro después porque, como dice acá, es la caja cuando cumplió 50 años el álbum. Vamos a mostrar todo. A ver, ¿con cuál vamos a empezar? Con las reediciones de 50 aniversario. Todos mantienen el título histórico. Nunca se sabe si lo hicieron a propósito, el hecho de que esté todo desordenado, las 9 canciones que contiene el disco, que todos sabemos que empieza con Gimme Shelter, sin embargo acá te dice que Let It Bleed es lo primero que figura, y esta característica torta que tiene un poco de todo, una cinta magnetofónica por ahí, una cubierta de bicicleta, tiene un reloj de plástico, tiene un poco de todo, los 5 arriba. ¿Cuál será el quinto? No se sabe porque Brian prácticamente ya no participaba. Aquí claramente se lo ve bueno, a Jagger, a Charlie, a Kid y a Bill, y el otro sí es también Brian, aunque podría ser Taylor también, pero es Brian supuestamente el que está a la derecha de Jagger, digamos, en esta fotito. Otra edición, 50 aniversario, después les muestro todos los demás. Otra reedición también, en este caso una reedición mono de esa caja blanca que hemos hecho video. Reedición también de Let It Bleed, 180 gramos, y en este caso empieza con Gimme Shelter. Esta reedición está en el orden como corresponde: Gimme Shelter, Love in Vain, Country Hunk, Lie With Me, Let It Bleed, Midnight Rambler, You Got the Silver, Monkey Man y You Can Always Get What You Want. ¿Viste el video de Midnight Rambler? Está en el canal, anda a verlo, uno de los videos más extensos que hicimos en este canal. ¿Cuál es esta? Otra reedición, también 180 gramos, y en esta también empieza con Let It Bleed, como la vieja época. La japonesa, ¿cómo está la japonesa? También empieza con Let It Bleed y todo lo demás, ¿no? Y tiene algunos inserts interesantes así. Mexicana, Déjalo que sangre, deja que sangre, deja que sangre. Mexicana, Deja que sangre, y los diferentes títulos en inglés atrás. Tengo más vinilos, pero les voy a mostrar primero los cassettes. ¿Cómo suena Let It Bleed en cassette? ¿Sonará bien? A ver. Ahí va. Ahí va Country Hunk. Algo suena, ¿no? Ahí está. Sonó un poquito. Estaba programado. Sigamos. Escuchémoslo un poquito en un rato más. Lo vamos a escuchar en cassette. En magazine. ¿El secreto? Sí. Let It Bleed. En este caso, Déjalo Sangrar. Los cassettes argentinos. Lo dejo por acá. Voy a mostrar los CDs. Y sigo con los vinilos y escuchamos magazines. Y hablo un poco de las sesiones de grabación. Mini LP japonés. Reeditado en mono. En la cajita blanca, también de APCO, de la Mafia Klein, ABKCO. Primera edición en CD. Así. En el CD sí tiene, en este CD sí tiene el orden correcto de las 9 canciones, como pueden ver. Por eso le dejo un rato largo ahí, que empieza con Gimme Shelter. En la segunda edición en CD, no sé por qué, vuelven a Let It Bleed, igual que en el vinilo, que figura ahí. Siempre llevó confusión eso,
para los que sobre todo escucharon la primera vez el CD, capaz escucharon, qué buen tema este Let It Bleed, y resulta que era Gimme Shelter, con el que empezaba. En este también está Let It Bleed, en el remasterizado, y en estos Super Audio CD, que recuerdan que vienen con esta tarjetita, y Digipack también empieza con Let It Bleed. Voy a mostrar el argentino, la edición original, que llegó en 1970 acá, y la reedición. En la edición original está exactamente como salió el orden exacto de las canciones. Dame refugio, amor en vano, campo honk, vive conmigo, déjalo sangrar, deambulador nocturno, hombre mono, no siempre puedes tener lo que deseas y tú tienes la plata. Cambiaron acá porque, claro, tú tienes la plata, se ve que no ingresaba ahí y este era el título largo, no siempre puedes tener lo que decías, entraba justo y lo cambiaron. Pero después en la etiqueta sí está correcto. Y en cambio en la reedición del vinilo en la década del 80 de Polygram volvieron a la tapa histórica, a la contratapa histórica, donde figura que empieza con Let It Bleed ahí arriba. Aunque no dice número 1 tanto, número 2 tanto, pero bueno, la edición argentina que no contenía el póster, era así, no contenía el póster original como sí salió en Estados Unidos y en Inglaterra, que ahora se los voy a mostrar. El póster original es ese que ven ahí atrás. Ese venía en las ediciones Decca, mono y estéreo, y en las ediciones London, mono y estéreo. Bueno, la reedición, que como siempre, bueno, leer los títulos es completamente imposible por el color de la etiqueta y por el color de las letras. Y acá vamos a la edición original, original, así es. Esta es la edición estadounidense London. Y las ediciones son muy caros y muy difíciles de conseguir, estas ediciones originales mono y estéreo con el póster. Las originales, las Decca, tienen un sticker acá que dice incluye el póster, que ahora se los voy a mostrar a partir de este momento. Son estas que están acá. Decca mono y Decca estéreo. ¿Ven el sticker ahí abajo? Acá y acá, ahí. Estas son de las que más me costaron conseguir a un precio razonable, porque cobraban una fortuna. Una fortuna. Abrimos el Decca y tiene el póster original, que es ese que está allá, y en este caso el estéreo, ¿no? La etiqueta azul de Decca. Lo dejamos acá, mostramos el otro. Este es más difícil de conseguir, el mono, edición mono, también con el póster ahí, y acá atrás se notaba cuando era mono y estéreo porque había un agujerito ahí, un orificio, y ahí te decía si tenía el sobre interno rojo es porque era el mono. Decca rojo. Ahí. Muy complicados, pero muy complicados de conseguir estos discos. Les quiero mostrar este ruso. ¿Qué tal este ruso? Está bueno, ¿eh? Está bueno, es diferente a la torta, son diferentes los dibujitos, es diferente atrás, y aparte que tiene todas las letras en ruso, obviamente. Quiero mostrarles este Let It Bleed bootleg, box bootleg, que tiene algunas tomas alternativas, tiene algunas canciones que no entraron en el disco, tiene algunas canciones que luego fueron a Sticky Fingers, pero acá tiene, bueno, versiones alternativas de Gimme Shelter, de You Got the Silver, Honky Tonk Woman, Javin Sister Fanny, I Don't Know Why, Country Honk, Let It Bleed, Got a Line on You, que posteriormente fue Shana Light, obviamente. Y bueno, fotos de este 1969, etapa que estaba Stan Russell, sobre todo, tomando fotografías por aquel tiempo. ¿Recuerdan los magazines? Hay un video donde reproducimos magazines. ¿Qué tal suena el magazine? A ver, probemos. Prueba y errores esto, en pleno video. A ver, vamos. Ahí.
Cambiamos las pistas así. Ahí. Se va cambiando la pista. Otro. También la Rambler. Cambiamos la pista. You Can Always. Recordando que los magazines no se puede ni adelantar, ni atrasar, ni rebobinar. Hay que escuchar así, donde quedó, quedó. Por eso, tiene 4 pistas. Y si volvés a tocar ahí, pasa a Let It Bleed. Bueno, voy a dejar de fondo ahí y voy a cerrar este video especial por el primer año de este canal. No les prometo que cumplamos 2, pero veremos hasta dónde llegamos. Y You Can Always Get What You Want, ya en noviembre de 1968 ya se habían grabado las primeras tomas, y con el coro de London, el London Chair, que andaba por allí con la participación de Al Kooper también. En 1968 me estoy refiriendo, antes de que sea publicado Beggar's Banquet. Por eso hay muchas tomas alternativas que son realmente muy similares, o temas inéditos que son similares entre ambos. Una vez que fue publicado Beggar's Banquet, recuerden que fueron a lo que fue los ensayos de Rock and Roll Circus, donde también interpretaron, que está en el especial, está en el show televisivo, You Can Always Get What You Want, está ahí. Es más, acá figura todos los ensayos de lo que fue el Rock and Roll Circus y una buena cantidad de clásicos también. Si pasamos a 1969, entre el 9 de febrero y el 31 de marzo en los Olympic Sounds Studios, de lo que entró en Let It Bleed está Gimme Shelter, la versión 1, con Nicky Hopkins en el piano, Jimmy Miller en la percusión, y se llamó originalmente Give Me Some Shelter. Entre el 23 y el 25 de febrero del 69 se grabó esa versión. La primera, de Honky Tonk Woman, aparece con Stu en el piano, con Jimmy Miller también participando por allí, con algunos coristas que andaban dando vuelta por ahí por el estudio y participaron. Y también la versión número 2 de Gimme Shelter, que también es con Nicky Hopkins, con Jimmy Miller y con diferentes cambios en la parte vocal. Eso fue un 15 de marzo. La versión de Let It Bleed, la primera de todas, supuestamente se llamó If You Need Someone. El 9 de marzo se grabó. Love in Vain con Ray Cooder en la mandolina, que finalmente la versión que quedó en Let It Bleed se grabó entre el 24 y el 27 de marzo del 69. Midnight Rambler entre el 9 y el 10 de febrero, y posteriormente entre el 10 y el 11 de marzo quedó la toma definitiva de Let It Bleed. Sigo con lo que quedó en el álbum. You Can Always la vuelven a tocar con Al Kooper en el piano y en el órgano, Rocky Dijon en la percusión, el de Sympathy, Jimmy Miller en la batería y una gran cantidad de coristas por acá. Todavía no el coro. Poquito más adelante, sobre el 15 de marzo, ahí está esa versión inédita que se conoce por allí, que está Jagger dirigiendo el coro, el London Bach Choir. Esto fue el 15 de marzo entonces del 69, y ese mismo día se grabó una edición corta para lo que fue el simple. You Got the Silver, con Nicky Hopkins en el piano y en el órgano. Una versión instrumental también salió el 9 y el 10 de febrero, para que luego le agreguen la voz tanto Jagger como Richards. Y bueno, finalmente quedó la de Richards, aunque la de Jagger siempre está dando vueltas por diferentes lados. Country Honk recién se graba entre el 17 de abril y el 2 de julio. Específicamente el 12 de mayo, que es la primera versión sin violín. Y la segunda versión con Mick Taylor ya participando, se graba por allí, como también la segunda y la tercera versión de Honky Tonk Woman. Más Jamie Sister Funny, que no entró en el disco, Let It Bleed la versión 2, que sí fue al álbum, Live With Me,
aparece el 24 de mayo, más Monkey Man con Nicky Hopkins en el piano, Jimmy Miller tocando el tamborín, y en una versión instrumental, supuestamente Positano Grande se llamaba, supuestamente otra de las canciones que surgió en Italia, justamente. Después sigue todo lo que fue, bueno, la participación de lo que fue y terminó en Jamming with Edward y los diferentes ensayos, pero esa es más o menos la creación de Let It Bleed, es de esa manera, y un par de canciones en las que aparece Brian Jones, un par de canciones en las que aparece supuestamente Mick Taylor también. Lo concreto es que prácticamente todo el álbum fue hecho entre Jagger y Richards, más Watts y Wyman, y que este disco debe escucharse a muy alto volumen, como figura acá. La caja del 50 aniversario, bueno, no la abrí todavía, es extraordinaria. Tiene un libro de 80 páginas con fotos de Ethan Russell y participación de otros fotógrafos. Tiene los dos LP, el mono y el estéreo. Tiene unas litografías de cómo se iba armando el dibujo de la portada, ahí, que están firmadas. Tiene todo el álbum restaurado y remasterizado. Incluye 2 CDs, los Super Audio CDs incluye también, en mono y estéreo. Incluye el simple de Honky Tonk Woman y You Can Always Get What You Want en mono, y el póster, también la réplica del póster original, aquel que le mostramos al principio del video. Soy César Barcés de la Patagonia Argentina. Suscríbete al canal, que es gratis, dale, y unite como miembro y te podemos enviar todas las discografías, documentales, videos, todo lo que vos quieras, películas, un poco de todo. Unite, membresía 3 y 4 y ayúdanos, dale, a que continuemos durante todo este año compartiendo esta pasión por los Rolling Stones, que son tan pero tan grandes que hasta amigos te generan.